Una corte de rosas y espinas, por Sarah J. Maas. Capítulo 40. Y llegó mi segunda prueba. Los dientes brillantes, el Hathor me sonrió cuando me puse de pie frente a Amarantha. Otra caverna, más chica que la habitación del trono, pero lo suficientemente grande para ser algún tipo de espacio antiguo dedicado al entretenimiento. No había decoración, nada excepto las paredes doradas y ningún mueble. La reina estaba sentada en una silla tallada en madera, Tamlin de pie junto a ella. No miré demasiado al Hathor, que descansaba del otro lado de la silla de la reina, la cola delgada en el suelo, lista para moverse como un látigo. Él sonreía solamente para ponerme nerviosa. Estaba funcionando. Ni siquiera mirar a Tamlin me calmaba. Apreté las dos manos a los costados cuando Amarantha sonrió. Bueno, Feyre, es el día de tu segunda prueba. Sonaba tan presumida, tan segura de que mi muerte flotaba sobre nosotros. Había sido una tonta por negarme a morir en los dientes del gusano. Ella cruzó los brazos y apoyó el mentón en una mano. Dentro del anillo, el ojo de Jurian se dio media vuelta. Sí, se dio media vuelta para mirarme, la pupila dilatada en la luz baja. ¿Ya resolviste mi adivinanza? No me digné a contestar. Qué mal, dijo ella con una mueca, pero hoy me siento generosa. El Hathor soltó una risita y varios inmortales hicieron detrás de mí, risas que me caminaron como serpientes en la espalda. ¿Qué te parece un poco de práctica?, dijo Amarantha, y obligué a mi cara a expresar neutralidad. Si Tamlin jugaba a la indiferencia para mantenernos a salvo, yo haría lo mismo. Pero en ese momento me atreví a mirar rápidamente a mi alto lord, y descubrí que él tenía los ojos duros clavados en mí. Si pudiera abrazarlo, sentir esa piel por un momento, olerlo, escucharlo decir mi nombre. Un siseo leve reverberó en un eco a través de la habitación, y mi mirada se desvió. Amarantha fruncía el entrecejo, tenía los ojos fijos en Tamlin. No me había dado cuenta de que habíamos estado mirándonos. La caverna estaba hundida en un silencio profundo. «Ahora», ladró Amarantha. Antes de que pudiera prepararme, un temblor sacudió el suelo. Se me doblaron las rodillas y sacudí los brazos para mantenerme parada mientras las piedras que tenía bajo los pies se hundían despacio y me bajaban hacia un pozo grande, rectangular. Algunos inmortales hicieron ruidos con la boca, pero descubrí otra vez la mirada de Tamlin y la sostuve hasta que me bajaron tanto que la cara de él desapareció más allá del borde. Miré las 4 paredes a mi alrededor. Busqué una puerta, cualquier señal que me permitiera adivinar lo que vendría. 3 de las paredes estaban hechas de una única lámina de piedra suave, brillante, demasiado pulida y chata para trepar por ella. La otra pared no era un muro, sino una reja de hierro que dividía la cámara en 2 y a través de ella el aliento se me pegó a la garganta. Lucien. Lucien estaba encadenado en el centro de la otra mitad de la cámara, el ojo púrpura tan abierto que parecía rodeado de blanco. El de metal giraba como si se hubiera vuelto loco. La cicatriz brutal se destacaba mucho sobre la piel pálida. Amarantha había vuelto a convertirlo en un juguete, en una cosa que ella pensaba atormentar. No había puertas, ninguna forma de llegar a ese lado a menos que trepara sobre la reja. La división tenía agujeros tan grandes, tan anchos, que seguramente podría trepar y saltar del otro lado. Pero no me atrevía. Los inmortales empezaron a murmurar y oí el sonido de oro sobre otro. Rhysand, ¿había apostado por mí de nuevo? En la multitud vi un brillo de cabello rojo, 4 cabezas de cabello rojo y enderecé la columna. Sabía que los hermanos estarían sonriendo frente a la situación de Lucien. ¿Pero dónde estaba la madre? ¿Y el padre? Seguramente estaría presente el alto lord de la corte otoño. Miré la multitud. No había señales de ellos. Solamente Amarantha, que miraba hacia abajo, de pie con Tamlin en el borde del pozo. Ella inclinó la cabeza frente a mí e hizo un gesto con una mano, elegante, a la pared que tenía bajo los pies. Aquí, querida Feyre, encontrarás tu prueba. Lo único que tienes que hacer es contestar la pregunta seleccionando la palanca correcta y con eso, ganas. Seleccionas la equivocada y será tu fin.
Como hay solamente 3 opciones, creo que te estoy dando una ventaja injusta. Hizo sonar los dedos y se oyó el gruñido de algo metálico. Es decir, agregó, si resuelves el rompecabezas a tiempo. En un lugar no muy por encima de donde estaba, empezaron a bajar hacia mí, hacia la cámara, las 2 parrillas de metal que yo había creído que eran candeleros. Me di vuelta para mirar a Lucien. Esa era la razón por la que la reja dividía la cámara en 2, para que yo tuviera que ver mientras él sangraba, para que él viera mientras yo moría aplastada. Las puntas de metal que habían estado sosteniendo las velas y antorchas brillaban en rojo, e incluso desde lejos vi las ondas del calor alrededor de ellas. Lucien sacudió las cadenas. Eso no sería una muerte limpia. Y entonces me volví hacia la pared que me había señalado Amarantha. Había una larga inscripción en la superficie suave, y por debajo de ella 3 palancas de madera con los números 1, 2 y 3 grabados más arriba. Empecé a temblar. Reconocía apenas las palabras básicas, palabras inútiles como la, y, pero y fue. Todo el resto era un borrón de letras que yo no conocía, letras que tendría que hacer sonar en el aire o investigar para poder comprender. La parrilla de metal seguía descendiendo. Ahora estaba al mismo nivel que la cabeza de Amarantha y pronto me sacaría toda posibilidad de salir del pozo. El calor del hierro brillante ya me estaba ardiendo y empecé a sentir el sudor en las sienes. ¿Quién le había dicho a ella que yo sabía leer? ¿Algún problema? Ella levantó la cabeza, la ceja. Puse toda mi atención en la inscripción y mantuve la respiración lo más firme que pude. Ella no había mencionado que leer fuera necesario. Se habría burlado de mí si hubiera sabido que yo era analfabeta. El destino. Sí, una vuelta cruel, feroz del destino. Las cadenas sonaron y se sacudieron, y Lucien maldijo cuando vio lo que bajaba hacia él. Me volví para mirarlo, pero cuando le vi la cara supe que él estaba demasiado lejos para leer la frase en voz alta para mí. No lo lograría ni siquiera con los poderes del ojo metálico. Si hubiera podido oír la pregunta, tal vez habría tenido una oportunidad. Aunque las adivinanzas nunca fueron un punto fuerte para mí. Iba a morir bajo una parrilla de puntas rojas, ardientes, y después me aplastarían en el suelo como a una uva. La parrilla pasó junto al borde del pozo y lo llenó por completo. No había ninguna esquina en donde ponerse a salvo. Si no contestaba la pregunta antes de que la parrilla pasara junto a las palancas. Se me cerró la garganta y leí, pero las palabras no llegaron. El aire se puso espeso y empezó a oler a metal. No el olor de la magia, sino el del acero ardiente, impiadoso que se acercaba a mí centímetro a centímetro. ¡Contesta!, gritó Lucien, la voz aguda. Los ojos me ardían. El mundo era solamente un borrón de letras burlándose de mí en sus vueltas, en sus formas. El metal gruñó cuando rozó la piedra suave de la cámara y los susurros de los inmortales se volvieron más frenéticos. A través de los agujeros de la parrilla me pareció ver reírse al hermano mayor de Lucien. Calor. Un calor tan intolerable. Iba a dolerme. Esas agujas eran grandes y romas. No sería rápido. Se necesitaría fuerza para que me destrozaran el cuerpo. Se me deslizó el sudor por el cuello, la espalda mientras miraba las letras, los números 1, 2 y 3 que, de alguna forma, se habían convertido en mi línea de vida. 2 opciones acabarían conmigo. Una detendría la parrilla. Busqué números en la inscripción. Tenía que ser una adivinanza, un problema lógico, un laberinto de palabras peor que cualquier laberinto de gusano. ¡Feira!, gritó Lucien jadeando mientras miraba las puntas que descendían. Las caras alegres, encendidas de los altos Fae y los inmortales inferiores se burlaban de mí por encima de la parrilla. 3 saltamontes. La parrilla no quería detenerse y ya no había siquiera un cuerpo entero entre mi cabeza y la primera de las puntas. Habría jurado que el calor devoraba el aire del pozo. Estaban saltando. Debería despedirme de Tamlin.
Ahora, ya, ese era el final de mi vida. Esos eran mis últimos momentos. Había llegado el fin, las últimas respiraciones, los últimos latidos del corazón. «¡Elige una!», gritó Lucien, y algunos en la multitud rieron. Las de sus hermanos seguramente eran las risas más estruendosas. Levanté una mano hacia las palancas y miré los 3 números que estaban más allá de los dedos temblorosos, tatuados. 1, 2, 3. No significaban nada para mí excepto la vida y la muerte. Tal vez me salvara la suerte, pero... 2. 2 era el número de la suerte porque era como Tamlin y yo, solamente 2 personas. Uno tenía que ser malo porque uno era como Amarantha y como el Hathor, seres solitarios. Uno era un número muy feo y 3 era demasiado. Eran 3 hermanas apretadas en una pequeña choza, odiándose hasta que se ahogaban en el odio, hasta que el odio las envenenaba. 2. Tenía que ser el 2. En ese momento era capaz de creer voluntaria, fanática, alegremente en un caldero o en el destino si ellos me cuidaban. Creía en el 2. 2. Me estiré para tomar la segunda palanca, pero un dolor muy fuerte me tocó la mano antes de poder tocar la piedra. Sisé mientras retrocedía. Abrí la palma y revelé el ojo tatuado. El ojo se entrecerró. Seguramente estaba alucinando. La parrilla estaba por cubrir la inscripción, a apenas 2 metros por encima de mi cabeza. No podía respirar, no podía pensar. El calor era demasiado grande y el metal crujía tan cerca de mis oídos. Otra vez traté de tomar la palanca del medio, pero el dolor me paralizó los dedos. El ojo había vuelto a su estado natural. Extendí la mano hacia la primera palanca. Dolor de nuevo. Busqué la tercera, no hubo dolor. Mis dedos se encontraron con la piedra y levanté la vista. La parrilla estaba a 1 metro de mi cabeza. A través de ella vi una mirada color violeta, una mirada salpicada de estrellas. Volví a probar con la primera. Dolor. Pero cuando busqué la tercera, la cara de Rhysand seguía siendo una máscara de aburrimiento. El sudor me corrió por la frente, me ardió en los ojos. No me quedaba otra posibilidad más que confiar en él. Ninguna otra que entregarme de nuevo, obligada a aceptar por mi impotencia. Ahora que estaban cerca, las puntas eran enormes. Si levantaba el brazo encima de mi cabeza, iba a quemarme las manos. «¡Por favor, Feyre!», gimió Lucien. Me sacudí tanto que casi no conseguí quedarme de pie. El calor de las puntas bajaba hacia mí. La palanca de piedra estaba fresca cuando la toqué con la mano. Cerré los ojos incapaz de mirar a Tamlin, preparándome para el impacto y la agonía, y tiré de la tercera palanca. Silencio. El calor pulsante no se acercó. Después, un suspiro. Lucien. Abrí los ojos y vi mis dedos tatuados, mis nudillos blancos por debajo de la piel alrededor de la palanca. Las puntas flotaban a centímetros de mi cabeza. Sin movimiento. Detenidas. Había ganado, había... La parrilla gruñó mientras se elevaba hacia el techo de la cueva. El aire fresco flotó hacia la cámara. Lo aspiré en jadeos disparejos. Lucien estaba ofreciendo algún tipo de plegaria, besando el suelo una y otra vez. El suelo que había debajo de mí empezó a elevarse y me obligué a soltar la palanca que me había salvado mientras me arrastraban de nuevo hacia la superficie. Me temblaban las rodillas. No sabía leer, y eso casi me había matado. Ni siquiera había ganado limpiamente. Me dejé caer sobre las rodillas, dejé que la plataforma me llevara y me cubrí la cara con manos temblorosas. Las lágrimas me quemaron y después me punzó el dolor en el brazo izquierdo. Nunca pasaría la tercera prueba. Nunca liberaría a Tamlin ni a su pueblo. El dolor me sacudió los huesos y detrás de la niebla de una histeria cada vez mayor oí las palabras que sonaron dentro de mi cabeza. Palabras que me detuvieron en seco. No dejes que ella te vea llorar. Pon las manos a los costados y levántate. Yo no podía moverme. De pie, no le des la satisfacción de verte quebrada. Las rodillas y la columna, que no podía dominar del todo, me obligaron a ponerme de pie, y cuando el suelo dejó de moverse, levanté la vista hacia Amarantha con los ojos sin lágrimas. Bien, me dijo Rhysand. Mírala, sin lágrimas. Espera a estar en la celda. La cara de Amarantha estaba tensa y blanca.
los ojos negros como de ónix cuando me miró. Le había ganado. Yo debería haber estado muerta, debería estar aplastada, la sangre convertida en una corriente en el suelo. Cuenta hasta 10. No mires a Tamlin, mírala a ella solamente. Lo obedecí. Era lo único que impediría que me dejara ir en los sollozos que sentía atrapados dentro del pecho, los sollozos que tronaban por salir. Me obligué a mirar a Amarantha a los ojos. La de ella era una mirada fría y vasta y llena de malicia antigua, pero se la sostuve. Conté hasta 10. Buena chica. Ahora vete. Gira sobre ti misma, con los talones. Eso. Camina hacia la puerta. Mantén el mentón alto. Deja que todos te dejen pasar. Un paso y después otro. Lo escuché. Lo dejé mantenerme controlada en la cordura mientras los guardias me escoltaban de vuelta a la celda, y los guardias no se me acercaron. Las palabras de Rhysand eran un eco en mi mente, me mantenían en una sola pieza. Pero cuando se cerró la puerta de mi celda, Rhysand se cayó y me dejé caer al suelo y lloré. Lloré durante horas, por mí, por Tamlin, por el hecho de que debería haber estado muerta y sin embargo había sobrevivido de alguna forma. Lloré por todo lo que había perdido, por cada herida que había recibido, por cada daño físico o de cualquier otro tipo. Lloré por la parte insignificante de mí misma, una vez tan llena de alegría y de dolor, ahora hueca y obscura y vacía. No conseguía detenerme, no conseguía respirar. No iba a ganarle a Amarantha. Ese día ella había ganado y no lo sabía. Había ganado, solamente con trampas había podido sobrevivir. Tamlin nunca sería libre y yo moriría de la peor forma. No sabía leer. Era una tonta humana, una humana ignorante. Mis errores, mis fallas me habían alcanzado y ese lugar sería mi tumba. Nunca volvería a pintar. Nunca volvería a ver el sol. Las paredes se me cerraron alrededor y el techo bajó hacia mí. Quería que me aplastaran. Quería que me ahogaran. Quería morir. Todo convergía, todo me aplastaba, todo me robaba el aire. No conseguía mantenerme dentro de mi propio cuerpo. Las paredes me estaban sacando de él. Me aferré a mi cuerpo, pero tratar de mantener la conexión me dolía demasiado. Lo único que había querido, lo único que me había atrevido a querer era una vida tranquila. Fácil, nada más que eso. Nada extraordinario, pero ahora... Sentí la ola de obscuridad sin tener que levantar la mirada y no retrocedí frente al paso suave que se me aproximó. No me molesté en esperar que fuera Tamlin. ¿Sigues llorando? Rhysand. No me saqué las manos de la cara. El suelo se elevó hacia el techo que bajaba. Pronto no quedaría nada de mí. No había color, no había luz ahí adentro. Acabas de superar la segunda prueba. Las lágrimas son innecesarias. Lloré más y él se rió. Las piedras reverberaron cuando él se arrodilló frente a mí y aunque peleé contra él me tomó con firmeza y me separó las manos de la cara. Las paredes no se movían y la habitación estaba abierta, grande. No había colores, solo tonos de obscuridad de noche. Solamente esos ojos color violeta salpicados de estrellas tenían brillo, colores, luz. Él me dedicó una sonrisa perezosa antes de inclinarse hacia adelante. Me alejé. Pero las manos de él eran como esposas de metal. No pude hacer nada cuando la boca de él me tocó la mejilla y lamió una lágrima. Sentí la lengua caliente contra la piel, tan alarmante que no pude moverme mientras él lamía otro arroyo de agua salada y después otro. Se me tensó todo el cuerpo y al mismo tiempo se me aflojó y sentí que ardía. Sentí escalofríos. Solamente cuando la lengua tocó los bordes húmedos de las pestañas me sacudí y retrocedí. Soltó una risita cuando me alejé tropezando hacia un rincón de la celda. Me sequé la cara y lo miré con furia. Él hizo una mueca sentado contra una pared. Supuse que eso haría que dejaras de llorar. Asqueroso. Me volví a secar la cara. ¿En serio? Él levantó una ceja y señaló su propia palma, el lugar donde estaba el ojo en la mía.
Por debajo de ese orgullo y ese empecinamiento tuyos, habría jurado que detecté algo diferente. Interesante. Fuera. Como siempre, tu gratitud es impresionante. ¿Quieres que te bese los pies por lo que hiciste en la prueba? ¿Quieres que te ofrezca otra semana de mi vida? No, a menos que te sientas obligada, dijo él, los ojos como estrellas. Ya era bastante malo que mi vida estuviera a manos de ese Fae, pero tener un lazo por el cual él era capaz de leerme libremente los pensamientos y sentimientos y comunicarse. ¿Quién habría pensado que la muchacha humana tan orgullosa no sabía leer? No se te ocurra decírselo a nadie. ¿Yo? Ni siquiera soñaría con decirle eso a alguien. ¿Por qué perder esa información en chismes mezquinos? Si hubiera tenido fuerza, habría saltado sobre él y lo habría destrozado a golpes. Eres un hijo de puta. Voy a tener que preguntarle a Tamlin si fue este tipo de halago el que ganó su corazón. Gruñó mientras se ponía de pie, un ruido suave, profundo que le salía desde el fondo de la garganta. Viajó a través de mis huesos. Los ojos color violeta se encontraron con los míos y él sonrió lentamente. Le mostré mis dientes y casi sisié para rechazarlo. Voy a disculparte de tus deberes como escolta mañana, dijo, encogiéndose de hombros mientras caminaba hacia la puerta de la celda. Pero la noche que sigue espero que estés mejor que siempre. Me sonrió como diciendo que mi mejor que siempre no sería muy imponente. Se detuvo junto a la puerta, pero no se disolvió en la oscuridad. Estuve pensando en formas de atormentarte cuando vayas a mi corte. Me pregunto, ¿exigirte que aprendas a leer sería tan doloroso como parecía hoy? Desapareció en las sombras antes de que yo pudiera lanzarme contra él. Caminé ida y vuelta por la celda, mirando con furia el ojo en la palma de la mano. Escupí todos los insultos que recordaba, pero no hubo respuesta. Me llevó mucho tiempo darme cuenta de que lo supiera o no. Rhysand había impedido que me destrozaran por completo.